Buenas tardes, ¿cómo va? Eh, lo que había preparado para el día de hoy era hablar sobre juventud y desempleo. Me parece que estuve surfeando un poquito en la web y encontré algunos informes oficiales, uno del año 2004, otro del periodo 2006-2014 y otro del 2015-2019, y el trabajo juvenil siempre fue un problema, el desempleo juvenil siempre fue un problema. Hoy por hoy podríamos decir que de cada tres desempleados, dos son jóvenes, entendiendo jóvenes como menores de 30 años. Entonces, la problemática que atañe a los jóvenes es muy grave, y particularmente la que vivimos en Mar del Plata es más grave todavía. O sea, porque Mar del Plata ya hace años que viene postulándose como la ciudad con mayor desempleo. Estamos en el top 3 hace 5 años y primeros en los últimos dos. Y no es mejor la situación para los jóvenes. Estamos hablando de que casi un 35% de los jóvenes hoy en Mar del Plata no tienen trabajo. Eh, el debate me parece que puede ir por estos lados. Lo que sí, para arrancar, nos había preparado Luz un pequeño poema, así que le paso la palabra a él y arrancamos con el debate. Este poeta grandioso, de verdad, no es porque sea venezolano ni nada, pero de verdad dejó un gran, una gran reliquia dentro de la poesía. Mira, hay otro acá, no sé si llegaste a escuchar lo que te dije, que se llama Nuestro Oficio, una alegoría al oficio del poeta, ¿no? Y dice así: por ese empecinamiento del corazón en hacerse horizontes por completo. Nosotros, que hemos participado en los grandes acontecimientos históricos, que hemos ayudado en lo construido, aun con un poco de tristeza, digamos, casi mucha, guardamos toda nuestra radiante alegría para lo que construiremos cuando el pueblo llegue. Podemos caer abatidos por las balas más crueles y siempre tenemos sucesor, el niño que estremece las hambres consteladas agitando pero su primer verso, o el otro, el de las disyuntivas, que no sabe si hacerse flechero de nubes o escudero del viento. Jamás la canción tuvo punto final. Siempre deja una brecha, una rendija, algo así como un hilito que sale donde el poeta venidero viene. Puede ir alando, ir alando, ir alando, alando hasta el mañana. Nosotros los poetas de pueblos cantamos por 1000 años y más. Buenísimo. Desempleo que nosotros captamos ahora, o está cifrado dentro de todos esos económetros que utilizan los estados, los gobiernos y las organizaciones internacionales, se les fue de las manos, ¿no? Por decirlo así, se les fue de las manos poder utilizar esos parámetros para medir el desempleo. Porque si es bien cierto, ya los jóvenes no quieren dedicarse a un empleo o un empleo convencional, algo con horarios, con jefe, etcétera, porque se han desatado nuevas formas de empleo y de generar y de obtener ingresos, ¿no? Por ejemplo, en España, eh, lo vi hace mucho tiempo, los jóvenes se tienen que dedicar a youtuber o pueden morir de inanición, ¿no? O sea, pueden ser vagabundos, a vender drogas, se pueden dedicar mucho al ocio porque no tienen las condiciones exactas para desenvolverse en los ámbitos educativos, culturales o políticos. Entonces, en Latinoamérica hay más de 134 millones de personas que pululan en el empleo informal. Entonces, yo creo que más que todo de evaluar el desempleo y la juventud, creo que deberíamos evaluar el empleo informal y la juventud, tomado de la mano, y que posibilita dar una visión un poco más antisistema que captar el desempleo, porque seguiríamos repitiendo cifras, ¿no? Seguiríamos repitiendo cifras de lo que otras personas no hacen o dejan de hacer. Entonces, importante sería eh, el tipo de empleo que se está adoptando fuera de las cifras que manejan las instituciones internacionales.
Ok. Yo voy en la línea que tenía el uso, en la línea de pensarlo más como un problema más estructural. Si bien ataca a los jóvenes, ¿no? Hay que pensar el problema como lo decíamos la otra vez, como la crisis del trabajo, como algo que hace que 200 millones de personas, digamos, más gente que la población total de Estados Unidos, en el mundo quieran trabajar y tengan la necesidad de, no sé, llevar el pan a la mesa de su casa y no lo puedan hacer. Entonces, incluso en Argentina, ¿no? Con un 10% de los jóvenes que son ni trabajan ni estudian. Hay como una complicación ahí muy grande en tanto a la tercerización y en tanto a esta crisis que tiene el trabajo, y el capitalismo tiene como esa obligación o tiene como la necesidad de dar respuesta, por un lado, de crear trabajo, pero además intentar adaptarlo a la globalización y a las nuevas tecnologías. Ante ese desafío, lo que ha hecho el capitalismo me parece que es buscar este capitalismo de plataformas, ¿no? Que es, no sé, Rappi o el Globo o Uber, o buscar una solución en la que vos rápidamente te puedas subir a una bici y puedas trabajar. Pero claramente estos trabajos tienen como una flexibilidad a los trabajos que teníamos cotidianos, ¿no? A los que pensamos en un trabajo más tradicional. Entonces, este mapa deja en evidencia, y ahí entras con el sector joven por ahí, la vulnerabilidad de los pibes. ¿Quiénes son los que quedan más excluidos en este sistema, en esta forma? Y claro, son los jóvenes, pero son los jóvenes pobres, y además son las mujeres y jóvenes pobres, ¿no? Es como todo un hilo. Que tienen, por ejemplo, un gran nivel de rotación en los trabajos. Esto de entrar en un trabajo, irte a la semana, entrar en otro e irte, con peor remuneración. Y acá tengo una frase de un sociólogo que es muy crack en el tema de la sociología del trabajo, se llama Agustín Salvia, y dice: ser joven en un país pobre no constituye solo un factor de riesgo, de desempleo o precariedad laboral, sino también de discriminación y desafiliación institucional. O sea, el Estado va por acá, las instituciones van por acá, y los jóvenes precarios, los jóvenes pobres van por acá. En ese sentido es que la política para mí tiene que ser la respuesta. Digamos, la política tiene que buscar poder articular con el empresario y hacerle entender que este es un sector muy vulnerable al que tenemos que cuidar. Hablo de las mujeres, de los jóvenes, hablo de aquellas personas que hayan nacido en un contexto de precariedad, de marginalidad, y, por ejemplo, aportar de alguna manera al sistema privado, sacando, no sé, con algún descuento impositivo por trabajador, haciendo algo práctico que le dé una solución, que le dé una mano al empresario, pero que de alguna forma pueda incluir a esta gente. Y después, desde el Estado, me parece que los argentinos tenemos en claro cómo se sale para adelante, cómo se genera trabajo. Ya lo hicimos antes, y ahora, por ejemplo, la Argentina Construye me parece que es una herramienta muy grande para eso, para crear trabajo y para caminar esta cuestión. Habría que buscarle la forma de articularlo con los jóvenes. Argentina Construye, que es un programa que sale hace menos de una semana, pone en agenda la creación de 750.000 puestos de trabajo, que es una cantidad inmensa. Entonces me parece que está más que bueno, porque golpea un poco al tema en general, a la crisis del trabajo, pero bueno, de alguna forma hay que incluir a los pibes, a las mujeres y a los más marginados dentro de ese programa, dentro de esta lógica. Así que no sé cómo ando con los minutos, pero ahí va, más o menos, la intervención. Sí, es interesante lo que planteás. A mí lo que me mueve un poco es esta cuestión de pensar el trabajo frente a las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, frente a estas empresas este fenómeno que se llama uberización de la economía, ¿no? O sea, de trabajar en relación de dependencia con una empresa con la que poco trato tenés, o nunca ves la cara de alguien, trabajás para esa empresa, y cómo cubrimos las necesidades en ese caso. Gerardo. Bueno, me hace pensar un poco el tema, me hace como preguntarme varias cosas, porque bueno, sí, obviamente creo que todo pasa por la educación, creo que la educación es como algo tan desatendido y que es tan condicionante ese periodo, eh, que bueno, a quien no tiene acceso a ese tipo de cuestión tan básica, obviamente que lo condiciona a un sinfín de
encuentros negativos en cuanto a lo profesional, porque va a estar como cercado, de cierta manera, a desempeñarse de cierta manera, porque su educación o su nivel de educación hasta ahí lo deja ser. Sin embargo, también me hace preguntarme el hecho de la nueva ola, no es nueva, no es tan nueva, pero es una ola de emprendimientos. Y esto ya lo puedo hablar desde lo más personal, que si bien yo puedo llegar a tener algún tipo de cliente, que a través de los clientes que puedo llegar a tener, voy sacando como una especie de análisis de la condición comercial e incluso que con cuestiones que tienen que ver con el empleo y el desempleo. Y si bien tengo algunos clientes que están como bien posicionados y que tienen la posibilidad de contratar gente, de crear fuentes de trabajo, básicamente, hay muchos que quieren hacer el mismo, o sea, el mismo modelo de empresa de otra manera y que normalmente cuando me encuentro con emprendedores me encuentro en una situación monetaria que bastante difícil, en la que quieren emprender, sin embargo cuentan con muy poco presupuesto. Y he visto crecer a bastantes, he visto crecer a varios que han sido básicamente los de menores recursos para poder desempeñar su proyecto. Y me crea dudas, más que certezas o un análisis en sí, me crea dudas sobre el nivel la capacidad que una persona puede llegar a tener más allá de los condicionantes, como por ejemplo una educación desatendida, hasta qué punto y bajo qué estructuras uno es capaz de, de poder salir adelante en una situación en donde la cantidad de desempleo que hay es traumante. Entonces, no, creo que en mi intervención no dejo casi certezas de nada, sino más que todo dudas, porque es lo que me crea toda esta situación. Es cierto, son un montón de interrogantes los que aparecen alrededor de las cuestiones con respecto al empleo. Lo que marcás vos con respecto a la falta de inversores para apoyar a emprendedores es una constante también, pero ¿hasta qué punto también esta idea de dejar la responsabilidad del individuo tras la figura del emprendedor no es parte de esta lógica meritócrata del sistema neoliberal? ¿De qué manera podemos abrir ese juego o permitir la creación de empleo siempre salvaguardando la dignidad de los trabajadores, pensando en un salario básico que se cubra, una salud, un sistema de seguridad, el pago de jubilaciones? ¿De qué manera? O sea, porque hoy por hoy el fenómeno que atraviesa la precarización, incluso también a los emprendedores, es la imposibilidad de poder pagarse poco a poco su jubilación, por ejemplo. Nahue, ¿tenés algo para aportar? Es muy interesante este tema porque cuando mencionaron el tema de las economías de plataforma y la uberización, yo siempre cuando doy clases en el FINES, por ejemplo, siempre en la segunda clase o tercera, cuando doy historia puntualmente, que la puedo tomar desde muchos aristas, no tengo ningún tipo de seguir. El video de Darío Stasriver, del Manifiesto Comunista, en el Centro Cultural Teatro Kirchner, para de alguna forma interpelar un poco a mis estudiantes y hablar un poquito del trabajo. Y la cuestión esta de que yo siempre destaco y siempre le meto ahí mucha intensidad, las condiciones en las cuales se trabaja, ¿sí? El que el trabajo sea que sea para la realización personal y no meramente un trabajo mecánico en el cual estamos cumpliendo una serie de pasos o debidamente
cosas que hacemos solamente para ganarnos el salario y vivir, o más bien sobrevivir a fin de mes, ¿no? Les recomiendo si pueden ver ese video de Darío, yo siempre utilizo ese video, y en relación a ese video después, paso uno de este muchacho que está muy en boga hoy, que es que sale en Soriosi de TV, ¿cómo se llama? Guillermo Aquino, el que habla de las economías de plataforma justamente. Entonces en ese hago un enlace entre el video del Manifiesto Comunista y lo que plantea el análisis de ese video de 14-15 minutos que dura el de la uberización, si lo pueden ver también en algún momento, de Guillermo Aquino, muy interesante, que mezcla tanto la comicidad con una serie de ideas muy, bueno, es un tipo que picantea, tira muchas ideas, interpela, juega y hace una serie de chistes, pero que te dejan pensando, te busca y te cautiva. Y bueno, siempre mis estudiantes hablamos de esta cuestión porque ya siempre les digo y siempre les pregunto, ¿por qué y para qué están acá? Siempre son preguntas que les establezco más que nada a los adultos, porque quizás la mayoría, ¿viste?, tiene el objetivo de terminar el secundario y después verá, pero en el medio tienen que entender a veces mínimamente las condiciones materiales en las cuales se maneja nuestra sociedad, la cuestión del mercado de trabajo, ¿sí? Yo siempre les pregunto qué pretenden, qué buscan y qué objetivos tienen a corto plazo. Entiendo que somos, como habías dicho en la introducción a la temática, una de las ciudades más desempleadas del país, por no decir la primera, siempre vamos ahí variando, ahora volvemos a ser la primera ciudad desempleada del país, y esta cuestión de la cuestión de la plataforma. Yo iba a contar una anécdota que tengo un amigo que trabaja en el sindicato de los empleados, trabajadores de plataforma, o sea, de los motoristas, el SICAM se llama, ¿sí? Sindicato, bueno, o sea, el tema de los deliveries sería, y un montón de luchas que se han sentado a negociar y cómo no han aparecido, por ejemplo, los principales empresarios de Globo, ¿sí? Personas, por ejemplo, de Globo, no han dado la cara y se han llamado al silencio, por ejemplo, y vienen como rosqueándola ahí de por medio, pero después se encuentran otras personas que salen a hacer diferentes medidas. Por ejemplo, hay una moto otra vuelta acá en la ciudad, pero son personas que se alinean con la izquierda, por ejemplo, y como que desde el sindicato hay una puja, hay una bronca, porque no tienen la espalda para enfrentar verdaderamente a estas personas que después, tranquilamente, esas personas que trabajan, les pueden marcarlas y terminar con su trabajo. O sea, en síntesis, destaco la cuestión de las condiciones de trabajo en las que se trabajan, la inserción en el mundo del trabajo, y que este trabajo sea para la creación y la realización personal, y no meramente para enriquecer debidamente a una persona que usufructa nuestra fuerza de trabajo y de alguna forma nos aliena por nuestra necesidad, ¿no? Básicamente quería cerrar con eso. Había anotado ahí algunas cosas cuando cuando recién me sumé yo la vez anterior, antes de que se cortara, que hablaban de Mar del Plata y la desocupación del 35%, creo que dijo. Pensaba mucho, no sé por qué me vino una palabra, o sea, como si hubiera sido un disparador, esta idea de la informalidad que hay en el laburo, y Mar del Plata tiene esas condiciones de ciudad turística, me parece que hace que también eso, uno en el verano se hace la moneda y después es sobrevivir o ver, por lo menos eso es más una vivencia que puedo llegar a compartir que como una máxima que haya leído en algún libro. Eso por un lado, no sé, ¿qué les parece? Sí, por favor, desarrollá.
Después, yo digo por esto, lo trato como una vivencia porque casi siempre he laburado en lo que es temporada y demás, en lugares que a veces te ponen en blanco esos 3 meses, 4, 2 a veces que laburás, y en otras empresas que me pasó esta última vez, fui uno de las personas que quedaron desempleadas con, pongámosle entre paréntesis, excusa o no del coronavirus, que empezaron a despedir trabajadores yendo en contra de esto de no despedir durante la pandemia. Bueno, yo fui un afectado de eso, entonces me tocó bastante de cerca un laburo que este último, como digo, no estaba blanqueado, no tenía aportes, el sueldo ni siquiera es como razonable, sino que es lo que uno tiene que aceptar, como que hay determinadas condiciones que no sé a qué concepto responden, por lo menos ahora no me pasa por las tripas como para definirlo con una palabra, pero pasa mucho por una cuestión de necesidad. Me parece que uno acepta determinadas cosas y la informalidad, un maltrato, una mala paga, una cantidad infinita de horas de laburo que nunca se terminan. Como calculo que le pasa a los docentes, algunos ahora, los que no dan clases virtuales, y le pasa a mi mujer, tiene que laburar todo el día prácticamente adelante de la máquina o con el teléfono. Parece que uno tuviera que acoplarse a cómo el mercado de trabajo, tanto en la formalidad como en la informalidad, va desarrollándose, digamos. Nosotros somos como los engranajes que, bueno, si te acomodás bien y si no, se salió un tornillo, no pasa nada. Estoy como más de divague igual, ¿no? Me parece que me fui un poquito a la mierda, medio filosófico, o vamos bien. No, está perfecto. Está perfecto. Yo pienso, ¿no? O sea, la responsabilidad de la informalidad, o sea, ¿de responsabilidad de quién es? ¿De la política que no controla? ¿Del empresario que de manera inmoral mantiene una situación irregular a su trabajador? De cada uno de nosotros, de los ciudadanos que pedimos un Uber y nos calienta poco y nada que el pibe esté en la calle en estas condiciones y que la empresa no les dé ni un barbijo ni un par de guantes. O sea, ¿dónde reside la responsabilidad? ¿Y de qué manera nos hacemos cargo de esa cuestión? Sería la pregunta. Juancito, ¿tendrías algo para contarnos? Yo soy creo una víctima más del, ¿cómo se llama? De la estructura laboral marplatense de hace años, que siempre tiene esta deuda, ¿no? De estar en mejores condiciones. Yo veo que en otros lugares del país se respetan más las leyes laborales, ¿viste? Acá es como una isla en eso. Yo ahora viéndolo de otra perspectiva, ¿no? Trabajando un poco más de lo que me gusta a mí, con inconvenientes también, obviamente, con contratiempos también igual, veo que muchos como yo que han estudiado o personas que siguen en este ambiente, siguen reclamando condiciones laborales mejores y no se cambia eso. Yo creo que hay una connivencia muy grande con diferentes, no sé si con la municipalidad o con diferentes sectores políticos, que hace que esto no cambie nunca. También yendo un poco a esta lógica, ¿no? de trabajo de veraneo, ¿viste? Que después hace que se vacíe toda la ciudad y la gente vuelva a las mismas condiciones de antes. Pero es más, tengo como cierto resentimiento con los explotadores también. Me molestan los patrones explotadores porque yo lo he vivido en carne propia, digamos. Sí, he sido muy explotado laboralmente. Y la verdad que muchas veces he pensado cuál sería la solución para cambiar eso. Y uno a veces se pone en la cabeza a pensar ser intendente y cómo cambiaría esas cosas, ¿no? Y no creo que sea tan fácil tampoco, ¿no? Esa es la reflexión que tengo yo. No sé muy bien si es acorde la reflexión a lo que estaban hablando, ¿no? Pero bueno, me surgió decir eso, ¿no? Yo pienso, o sea, hace bastante me vengo debatiendo sobre la responsabilidad individual en la informalidad de los trabajadores. O sea, yo
considero que, por ejemplo, determinada información debería ser pública y visible al momento de entrar a un lugar. Por ejemplo, yo si entro a un restaurante, me gustaría ver el recibo de sueldo, o al menos el registro en blanco de los trabajadores que están ahí, y saber que no soy cómplice de yendo a comer a una pizzería de un pibe que lo tienen 16 horas laburando por 300 mangos, ¿no? O sin guita y diciéndole baja la propina. No sé, me siento cómplice todo el tiempo y siento que para no ser cómplice lo que tiene que suceder es haber una información abierta y libre de todas estas cuestiones, de los registros laborales. Es mi manera de observarlo, ¿no? Pero no quiere decir que sea la respuesta. Sofi. Nada, perdón, estoy un poco... es un tema complejo, porque tiene muchísimas aristas y... no, nada, me atraviesa todo lo que ustedes estuvieron planteando, la cuestión de la intermitencia laboral. La verdad que hasta que no me dediqué a la docencia nunca tuve un trabajo regular, vamos a decir. Así que nada, como decía ahí Juan, me parece, me genera como resentimiento también, me sensibiliza, es raro, pero bueno, nada, Mar del Plata. Así que un poco no quería decir cualquier cosa porque ya les digo, es algo, y también como artista visual y un montón y un montón de cosas, no tengo nada demasiado claro para decir, excepto que es un bajón. Eso. En este contexto de informalidad que existe, ¿ustedes tienen alguna directiva o alguna protección, por ejemplo, del sindicato? O sea, no sé si vos trabajas en instituciones públicas o privadas, pero SADOP, por ejemplo, permite un montón de abusos. ¿Hay un acompañamiento, hay una presencia del sindicato dentro de las escuelas privadas? Creo que vos trabajás en escuela privada, me habías dicho, ¿no? Sí, en realidad sí. Yo al momento no me he acercado a SADOP, pero debería hacerlo. De la escuela que yo trabajo se presentó todo un informe porque había mucha irregularidad con los pagos, y es una cuestión histórica en la escuela esta. Capaz que lo vieron, salió una noticia del Quilmes, Club Quilmes, no sé si la vieron. Bueno, y nada, eso, también hacerse la idea de que de que no, de que estás trabajando, haciendo tu tarea sin el pago que te corresponde, y bueno, es un montón. Pero sí, la SADOP está interviniendo bastante, por lo que tengo entendido. Yo la verdad que no me acerqué todavía. O sea, todos los docentes que estamos en el grupo de WhatsApp, por lo menos, están trabajando con SADOP para presentar sus quejas. Bien. No, porque, o sea, tengo, otros conocidos docentes de colegios privados que se enfrentan constantemente ante situaciones injustas o que permiten o perpetúan una informalidad. Colegios privados que te contratan en marzo y te finalizan el contrato en diciembre y no te pagan durante las vacaciones. Colegios privados que te pagan al final del año, o sea, te bicicletean los pagos y recién cobras a fin de año. Y también a una problemática que no sé si está relacionada con la precarización del trabajo o el menosprecio al trabajo de los educadores. No sé cuál pesa más en esa balanza. No sé si quieren agregar algo más, y de última nos conectamos y charlamos de lo que tengan ganas. Quiero decir una... Sí, Sofi. No, que tal vez para no tirar un panorama tan oscuro, un poco para
eso, echar un poco de luz. Mi conclusión como, nada, como ciudadana de Mar del Plata, como persona joven y como docente, etcétera, etcétera, y mi experiencia personal, no sé, llamarle como mujer o llamarle como eso, la necesidad de insertarte en el, de alguna manera, lo que me queda clarísimo es que un solo trabajo no puedes tener. Y siempre, más allá de las cuestiones económicas de base, o sea, cubrir tus necesidades, también por una cuestión de valoración personal, de autoestima, empezar a generar proyectos de manera individual, grupal, etcétera, me parece que es por ahí. A pesar de que es sumamente engorroso cómo se consiguen los recursos y cómo se mantienen esos emprendimientos. Perdón que el gato siempre está ahí maullando. No queda claro cómo se sostiene todo eso, pero lo que sí veo es que hay mucha solidaridad entre emprendedores y emprendedoras, y está buenísimo, y hay mucho empuje también, así que eso sí lo celebro, pero bueno, el aporte real para sostener todos esos proyectos, no sé dónde está, así que nada, eso. Gerardo. Sí, creo que lo que dice Sofi me da la oportunidad de decir que hay mucho emprendedor que realmente está en condiciones de un constante apuro. Siempre están apurados porque no llegan a muchas cosas, no llegan al final de mes. Claramente no lo hacen. Y que hay solidaridad entre emprendedores. Cuando Sofi dice esto, me despierta algo a mí y me doy cuenta que hay digo un par porque no son muchos, pero hay pequeñas empresas que pueden ayudar a estos emprendedores y que podría parecer raro y podría parecer como una empresa empática. No, no existen. No, hay un par. Hay un par de empresas empáticas y estaría bueno que se den a conocer porque creo que muchos emprendedores se pueden llegar a sentir apoyados y viendo sus ideas cristalizarse. Entonces, no todo es oscuridad, hay rayitos de luz, así, cada tanto. Bueno, esta semana no hubo ningún problema técnico. No es que perdimos parte de la conversación, sino que a propósito realizamos un corte acá. Toda la segunda parte de la conversación estuvo centrada en la cuestión de los sindicatos. Por eso lo vamos a subir en otro video. Por lo pronto, esto es todo. Si les gustó, pueden compartirlo, comenten. Somos un grupo de 5 amigos que una vez a la semana decide juntarse a hablar de alguna cuestión de actualidad o de política o alguna cuestión que nos atraviesa. Espero que les interese y si les gusta, suscríbanse. Pueden recibir las notificaciones cada vez que subimos un video. Nos vemos la semana que viene.